radiofónico. La web se presenta además como una oportunidad para mejorar las estrategias discursivas ligadas a la información y el entretenimiento, personalizar contenidos e intensificar el diálogo con los oyentes, que se identifican con un estilo de hacer radio particular. A mí me parece que también este es otro de los valores esenciales que de alguna manera tiene que respetarse en la web, el estilo de hacer radio particular de cada marca o de cada profesional o de cada modelo editorial determinado de contenidos. Además de que, como sabemos todos, también la web es un espacio donde estamos buscando nuevos oyentes. En este sentido, a modo ejemplo, podemos decir, por ejemplo, que el servicio informativo, modo ejemplo, que viene haciendo la radio generalista tradicional, de alguna manera, y tomo palabras también prestadas del profesor Cebrián, adquiere una dimensión y una capacidad informativa nueva en la web, ¿no? Y hay que verlo desde esa estrategia, esa sinergia desde la antena y en la web. No olvidemos que Internet es un medio, un canal que se está convirtiendo ya en un referente informativo importante. Está abordando uno de los contenidos con los que viene trabajando una parte importante de la radio, como la radio informativa. Y en este contexto también se observa que los principales mercados radiofónicos muestran un interés cada vez mayor hacia la red como una apuesta estratégica. Bien, entonces pensar en este nuevo escenario, que quizá no es tan nuevo, porque ya venimos trabajando con él durante bastante tiempo, pensar sobre el futuro de los contenidos, el qué contamos, temáticas y cómo las contamos, los diseños, los arquetipos narrativos, los formatos. Yo creo que hay que hacer la siguiente reflexión. Me surge, me leo un artículo que leí sobre Jeff Jarvis, que es uno de los referentes como saben, de Internet, ¿no? Una de las personas que más ha pensado la naturaleza comunicativa de Internet. Él planteaba, no tenemos que pensar cómo van a ser los medios dentro de 10 o 20 años, cómo van a ser esos medios, sino cómo va a ser la relación de los ciudadanos con esos medios. Y a mí me parece esto una clave que es aplicable a cualquier medio tradicional, ¿no? Creo que esta es una premisa, un punto de partida importante para intentar perfilar algunos valores diferenciales de la comunicación radiofónica, que yo considero que siguen siendo válidos y es lo que puede otorgar personalidad a la radio en Internet. Porque de algún modo las radios están enfrentando nuevos y viejos desafíos, ¿no? Y uno de los viejos desafíos es el de contar cosas interesantes que interesen a la audiencia y contarlo de acuerdo a una narrativa también atractiva, ¿no? Entonces, para mí hay 5, voy a utilizar el término de parámetros o ideas generales con los que yo creo que ya se está trabajando en la radio, en la web, y lo vamos a ver probablemente en el segundo panel, y todos nos damos cuenta cuando consultamos cualquier cadena de radio en la web. Y voy a intentar dar un paso o vincularlo de alguna manera con los valores diferenciales o las ventajas competitivas, voy a utilizar este término, que puede tener para la radio. Yo creo que Internet es un medio multimedia, la naturaleza multimedia de Internet está muy perfilada por todo el ámbito académico, pero de alguna manera esa narrativa multimedia tiene que ir acompañada con radio. Tenemos que facilitar la radio de cada oyente, de algún modo caminamos hacia la radio interactiva en su sentido más amplio, como ha explicado el profesor Cebrián Herreros, y por tanto cuidar la oferta personal que nos demanda cada oyente. Insisto en la oferta bajo demanda y la escucha bajo demanda, porque tenemos que tener en cuenta que de alguna manera esa escucha, por un lado, se torna más personal y segmentada, pero por otro lado también se integra en el fenómeno de las redes sociales, como sabemos. La interactividad revitaliza la constante radiofónica de la participación. Lo ha comentado también el profesor Cebrián Herreros. La radio es un medio que fideliza muy bien porque trabaja la participación desde el comienzo prácticamente de la radio. Y yo creo que las páginas web de una cadena de radio o la radio en Internet también se diferencia por ese poder que tiene de fidelizar. La comunidad de oyentes, comunidad de usuarios, ese concepto con el que venimos trabajando, apoyada en las redes sociales, porque no tenemos que olvidar que
que estamos en la web, transición de la web 2.0 a fenómeno propio de las redes sociales hacia la web semántica, pues esa comunidad de oyentes apoyada en las redes sociales, bajo mi punto de vista, ayuda a fortalecer la marca de radio. Y el contenido local es clave, validez del concepto también de lo local, el contenido local es clave. Tenemos un poquito más de tiempo para ahondar bien. Ahondando un poquito más en estos puntos, de alguna manera, en narrativa multimedia con radio, yo creo que ahí el producto sonoro y el producto radiofónico con el que viene trabajando la radio, el sonido y lo que son los elementos propios de como sabemos, de la comunicación radiofónica, la palabra, la música, los efectos, el silencio buscado, deben integrarse en la narrativa en multimedia, porque de algún modo para nosotros, para los que nos dedicamos a contar lo que pasa cada día, la vida de cada día, cuáles son los sonidos informativos y los sonidos de entretenimiento que proponemos, o los sonidos musicales y las preferencias musicales de cada oyente, de alguna manera para nosotros somos quienes contamos y relatamos con sonido. Y ese tiene que ser un norte válido en la red, ¿no? Quizá ahí, bueno, algunos autores hablan de la paradoja a la que se enfrenta la radio, la paradoja de la visual radio, ¿no? Porque el contenido radiofónico, por esencia, por definición, es el puro, no necesita el apoyo de la imagen, pero en cambio en las páginas web pues tenemos el apoyo no solamente de la imagen, sino también bien de fotografías, vídeo, del texto, ¿no? En ese aspecto yo creo que se está trabajando en este sentido, analizando las estrategias de comunicación de la mayoría de las cadenas de radio. Se ve que se va mejorando todo el tratamiento multimedia, pero quizá no está de más recordar la importancia de insertar audios asociados o también productos radiofónicos en el desarrollo, por ejemplo, de las noticias, ¿no? No lo que solamente puede ser ofrecer los sonidos importantes del programa, sino a la hora de desarrollar, por ejemplo, una noticia dentro de lo que puede ser la edición informativa para la web, acompañar esa noticia con un audio, porque ya la prensa está trabajando en ese sentido también con un material que es propio multimedia. Facilitar la radio de cada oyente, de las radios a tu radio, ¿no? Que también, o mi radio, era un concepto que salía hace unos minutos. La oferta radiofónica no debemos olvidar que se individualiza y fragmenta en la web, y el ciudadano tiene el poder de la oferta. Yo creo que hay, desde el punto de vista de producción del contenido, esta mañana ha quedado muy claro la importancia de catalogar y cuidar el patrimonio, el patrimonio sonoro, pero de alguna manera también desde el punto de vista de gestión de contenidos, y quizá el siguiente panel puede abordar y profundizar un poquito más en esto, conviene que sea la producción modular, ¿no? Para que de alguna manera yo creo que también el producto radiofónico en la web se revaloriza en parte porque se rompe la secuencialidad de la programación, del continuo de las 24 horas, y nosotros podemos consumir de manera individual cada minuto 30, piezas, entrevistas que nos ofrecen la radio, los sonidos de la radio, los sonidos de la antena, de alguna manera editados y fragmentados para la web, ¿no? En el punto de la interactividad, revitaliza la constante de la participación y centra el discurso. Yo creo que ahí no voy a entrar demasiado porque han quedado muy bien perfiladas las distintas modalidades de participación interactiva que se están ya desarrollando. Quizá simplemente recordar que esas técnicas son también técnicas de investigación cualitativa, nos aportan a los programadores o a los que pensamos más los contenidos y gestionamos contenidos de radio sobre las preferencias radiofónicas que desea el oyente, ¿no? Y yo creo que este es el verdadero reto que puede tener la radio en la red, aparte de comunicarse y dialogar más con el oyente, también hacer la radio de cada oyente, algo que no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, ya a modo de resumen, quizá pensando un poquito más en lo que pueden ser, cuáles son los formatos que está desarrollando las diferentes radios en la web, en Internet, aparte de las temáticas. Yo creo que respecto de las temáticas y para facilitar la radio de cada oyente hay que trabajar con estrategias de mayor segmentación, aprovechando el potencial temático de contenido que incluso también tiene la radio generalista.
los deportes, el entretenimiento y demás. O sea, no quedemos con que solo la radio generalista en la red puede ofrecer variedad de contenidos, porque a la hora de personalizar